Bueno chicos, ahora nos toca poner en práctica todo lo aprendido en la teoría y lo vamos a hacer desarrollando algunos problemas sobre genética. En el primer problema vamos a aplicar las leyes de Mendel. Leemos el problema. En la planta de guisante, la posición axial de las flores es dominante sobre la posición terminal, representado por A mayúscula, el alelo para la posición axial, y A minúscula para la terminal. Hasta allí vamos a leer. Ahora, lo primero que tenemos que hacer es identificar la característica que se está trabajando en este problema, y es la posición de las flores en el tallo. Y tenemos posición axial, la posición axial representado por A mayúscula, que viene a ser el carácter dominante. Y la posición terminal representado por A minúscula, que viene a ser el carácter recesivo. Aunque el problema no lo dice, nosotros lo deducimos. Ahora, en segundo lugar, vamos a identificar a los padres, a la generación parental. Seguimos leyendo. Dice, se obtienen 400 individuos del cruce de dos plantas heterocigotas. Aquí están los padres. Los representamos de la siguiente manera. Generación parental P, dos plantas heterocigotas. Un individuo heterocigoto se caracteriza porque tiene en su genotipo a los dos caracteres, tanto el dominante como el recesivo. Ahí están, los dos padres heterocigotos. En tercer lugar, vamos a hacer el cruce para obtener la generación filial 1. Nos ayudamos del cuadro de Pane, colocando los padres, papá en la parte superior y mamá en la parte lateral. Realizamos los cruces. A mayúscula, A mayúscula. A mayúscula, A minúscula. A mayúscula. Recuerden que la característica dominante siempre va primero. A minúscula y A minúscula. Ok, aquí hemos obtenido el conjunto de hijos corresponde a la generación filial número 1. Ahora, el problema me dice que se obtienen 400 individuos de este cruce. Entonces, y me piden cuántos tendrán posición axial y cuántos posición terminal. Para ello, debemos nosotros obtener el genotipo y el fenotipo, ¿no?, de este conjunto de hijos. Genotipo y fenotipo. Comenzamos. Tenemos un hijo de 4 con el siguiente genotipo. A mayúscula, A mayúscula. Homocigoto dominante. Y como sabemos, el dominante corresponde a la posición axial. Seguimos. Estos dos son iguales. 2 de 4 hijos tienen este genotipo, heterocigoto. En el heterocigoto, la característica que va a dominar será, ¿no?, la posición axial. Y por último tenemos 1 de 4 con este genotipo, homocigoto recesivo.
y es la posición terminal. Sabemos que para que una característica recesiva se manifieste, siempre deberá estar como homocigoto. Bueno, el conjunto o la cantidad de individuos de este cruce es de 400. Primero vamos a dar respuesta a cuántos tienen posición axial. Tenemos aquí 1/4 posición axial, 2/4 posición axial, me dan 3/4. ¿3/4 de cuánto? De 400. Calculamos y obtenemos 1200 entre 4, 300. Entonces, 300 hijos van a ser de posición axial. Y de posición terminal, si sabemos que el total es 400, de posición terminal serán 100. Allí está la respuesta. Muy bien. El siguiente problema tiene que ver con herencia intermedia. Vamos a leerlo. El genotipo R mayúscula determina en las gallinas la presencia de plumas rizadas, mientras que L mayúsculas produce plumas lisas y L mayúsculas da lugar a un fenotipo intermedio. Lo primero que vamos a hacer es identificar la característica. En este caso es el tipo de plumas. El tipo de plumas. Y tenemos plumas rizadas con genotipo RR, las plumas lisas con genotipo LL y un fenotipo intermedio con genotipo RL. Recordemos que en herencia intermedia es un tipo de herencia en el que se manifiesta en sus descendientes un fenotipo intermedio. No hay expresión ni de dominante ni de recesivo, sino una mezcla de ambos. El segundo paso es identificar la generación parental. Dice, del cruzamiento de un gallo con plumas lisas, entonces será el genotipo así de esta manera, ¿no? Un gallo de plumas lisas, con una gallina de plumas rizadas, así, me piden qué proporción de su descendencia se espera con plumas intermedias. Entonces, la F1, voy a hacer el cruce utilizando el cuadro de Pane, coloco en la parte superior al papá y en la parte lateral a la mamá y obtengo los siguientes cruces. RL mayúscula, RL mayúscula, RL mayúscula, RL mayúscula. Si observo, todos los descendientes de la F1 tienen el mismo genotipo. Entonces puedo decir 100% genotipo RL. 100% plumas intermedias. Y esa sería la respuesta. Seguimos con el tercer problema, en donde voy a aplicar la codominancia. Aquel tipo de herencia en el cual los descendientes manifiestan un fenotipo tipo mosaico, es decir, los dos padres se expresan. Ahora, vamos a leer el problema. En el ganado de raza Shorthorn existen 3 colores de pelo, rojo, blanco y roano. Entonces, la característica es el color de pelo. Y me dicen que hay un color rojo, un color blanco y un color roano. El color roano es un color rojo cenizo. Ahora, identificamos la generación parental a los padres. Me dicen, si un cruce monohíbrido significa el cruce de una sola característica, entre un toro Shorthorn rojo
y una vaca blanca de la misma raza van a producir crías de color roano. En la F1, así me dice el problema. Ahí está. Vamos a completar aquí los genotipos de rojo, RR mayúscula, blanco, BB mayúscula y roano, RB mayúscula. Ahora sí, la pregunta o lo que me están pidiendo es, ¿qué relación fenotípica producirá el cruce de dos roanos? O sea, de dos de estos. Vamos a cruzar y nos vamos a ayudar del tablero de panel. Vamos a cruzar a dos roanos. Y obtenemos lo siguiente, R mayúscula, B mayúscula, B mayúscula y B mayúscula. Ok, allí está, en este caso sería la F2, ¿no? Porque se están cruzando dos individuos o dos hijos de la F1. Me pide la relación fenotípica, o sea, qué color, ¿no?, de pelo van a expresar la descendencia. Y vamos a hacerlo aquí, vamos a responder. Y esa expresión se conoce como fenotipo. Vamos a decir que uno es RR. Y RR expresa el color de pelo rojo. 1 y 2. 2 son RB. Y va a expresar el color de pelo roano. Y 1 es BB y va a expresar el color de pelo blanco. Allí está la proporción. 1, 2, 1. Esa sería la respuesta. En el siguiente problema vamos a trabajar los alelos múltiples, o sea, los grupos sanguíneos. Vamos a leer el problemita. Si José es del grupo sanguíneo A, vamos a ir identificando los datos. José es del grupo sanguíneo A, heterocigoto. Recordemos que para un grupo A existen dos juegos de alelo. Puede ser dominante, IA y A mayúscula, o puede expresarse el grupo A, IA mayúscula y minúscula. Como me dice el problema que es heterocigoto, este de aquí es el que le corresponde a José. Venancia del grupo sanguíneo O. Para el grupo O solamente existe un juego de alelos, que es I minúscula y minúscula. Ahora sí, ¿qué grupos sanguíneos tendrán sus hijos? Generación parental, José y Venancia. IA por I minúscula. Me ayudo con el cuadro de panel para la F1, es decir, para los hijos, y represento a papá en la parte superior y a mamá en la parte lateral. Hago los cruces y obtengo los siguientes genotipos. Ahora sí, vamos a dar respuesta al problema. Observamos en la F1, aquí, la mitad, es decir, el 50% de los hijos tiene genotipo heterocigoto grupo A. Y el otro 50% de los hijos tiene homocigoto y minúscula grupo O. Ahí está la respuesta, chicos. Eso es todo, chicos. Y la próxima semana estudiaremos la herencia no mendeliana ligada a los cromosomas sexuales. A propósito, el bebé del príncipe Harry y Meghan Markle es rubio. Gracias por tu atención y hasta la próxima.